Una vez más, bienvenidos y que Dios les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor y saludamos a la iglesia que no habíamos tenido oportunidad de saludar hasta ahora. Algunos hermanos se han unido a nuestro servicio presencial en esta mañana y le damos la bienvenida a cada uno con el deleite de verles, con el gozo de verles, con el gozo de deleitarnos en la comunión que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Una comunión que tiene el sentido que tiene porque es una comunión en el Espíritu de Dios. Amén. No es una comunión en el vínculo afectivo. Y sí, gloria al Señor por el vínculo afectivo. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, ¿verdad? Nos gozamos al vernos unos más que otros. Las relaciones son diferentes. Pero gloria a Dios por su Espíritu, porque es uno. El Espíritu de Dios es uno y es el que nos une. De manera que si nos llevásemos el vínculo afectivo, a lo mejor yo pudiera, ¿verdad?, hablar con uno más que otro. ¿Usted entiende? A lo mejor a mí hay alguien que no me hable. Y no por nada malo, simplemente porque a lo mejor ocupa su tiempo en un vínculo afectivo que es mayor, más fuerte. Pero el vínculo del Espíritu de Dios nos tiene aquí en esta mañana con un ánimo, con un gozo, con un deseo de ser edificados todos como miembros de un mismo cuerpo. Y lo que la palabra de Dios ha prometido hacer es eso, edificarnos, transformarnos cada día hasta que nos parezcamos más a Cristo, hasta que reflejemos más la persona, el carácter de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo, mi amado hermano. Vamos a Mateo, capítulo número 20. Usted y yo nos hemos estado deleitando con estas porciones de la palabra de Dios y hemos estado desarrollando un estudio sistemático del Evangelio de Mateo. Ya entramos en esta mañana en el capítulo 20 de Mateo, en el capítulo 20. Este es el capítulo que nos muestra al Señor Jesucristo, aún enseñando algunas verdades, compartiendo algunos principios fundamentales antes de entrar literalmente, ingresar literalmente, montado allí en un pollino, nos enseña la palabra de Dios, a la ciudad de Jerusalén, para morir en una cruz por nuestros pecados. Este es el umbral de esa última semana. Este capítulo 20 es el capítulo justamente previo a la entrada triunfal a Jerusalén. Y el Señor Jesucristo, aún en este tiempo de su vida, el Señor Jesucristo se encarga de ministrar nuestros corazones, de enseñarnos, de formar nuestras convicciones alrededor de la verdad mayor, de la verdad suprema, que es su muerte en la cruz, su resurrección. Y esos elementos son los que, y vamos a ver en el capítulo 20, los que el Señor continúa recordándonos. A pesar de las valiosas enseñanzas, el Señor sigue recordando que le es necesario ir a la cruz, que le es necesario morir en favor, en rescate por todos aquellos que depositan su fe y su confianza en su persona y en su obra de la cruz. Cuando usted y yo nos damos cuenta que Dios no necesita de nosotros ni para ser Dios, ni para que su gloria sea exaltada, mi amado hermano, entonces usted y yo nos gozamos y damos gracias por estas verdades. Por estas verdades que el Señor Jesucristo está enseñando a través de todo este maravilloso Evangelio de Mateo, que ya, ¿verdad?, hemos enseñado tantas veces, que es la introducción, es la puerta de entrada al Nuevo Testamento, cargado de profundas doctrinas. Y nosotros, ¿verdad?, en la mañana de hoy, y casi como una continuación del capítulo 19, y usted va a ver por qué yo digo esto, nosotros vamos a deleitarnos en el mensaje que va desde los versos 1 hasta el verso 16 del capítulo 20. Mateo, capítulo 20,
verso 1 al 16. Usted y yo seguramente hemos visto, ¿verdad?, esos letreros en los vehículos. Cristo cuenta contigo. Cristo cuenta contigo. Y yo creo que no hay nada más teológicamente torcido que esa declaración. Quien tiene que contar con Cristo somos nosotros. Quien tiene que buscarle por la urgente necesidad de Cristo que tenemos somos nosotros. De hecho, nosotros tenemos que dejar de pensar en el Evangelio y en Cristo como una opción que yo tengo la oportunidad de rechazar o de postergar, o ¿sabes qué? No es para mí. No, usted y yo tenemos que aprender a entender que es una necesidad urgente que tenemos de Cristo. Y tenemos que transmitir esa necesidad a los que no tienen a Cristo con el mismo peso, con la misma carga, con la misma urgencia. Porque constantemente, ¿verdad?, nos exponemos a predicaciones y a servicios y a mensajes donde el Evangelio se predica como una opción, como una alternativa. Y mire, mi amado hermano, no hay cosa más alejada de la verdad. Cristo Jesús y la oferta de redención, la oferta de regeneración por medio de la obra del Espíritu, esa obra maravillosa que Él hace para acercarnos al Padre, de quien nos hemos alejado en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Esa obra es una urgencia que nosotros tenemos, es una necesidad imperiosa. Que nosotros vayamos por allí caminando sin saber que nos hemos constituido en enemigos del Dios Todopoderoso. Mire, eso es un peligro inminente para nuestras almas, un peligro inminente para nuestras almas. Y lo que se encarga de dimensionar la inminencia, mire, es la muerte, mi amado hermano. ¿Usted me está entendiendo lo que yo digo con eso? Es un peligro inminente. Y el elemento o el factor que se encarga de dimensionar esa inminencia es la muerte. Porque usted y yo estamos aquí hoy, en este momento. Pero usted y yo no sabemos de aquí a unas cuantas horas. Usted y yo no sabemos de aquí a mañana. Usted y yo no lo sabemos. Y el tiempo en que el Señor se manifiesta a nuestros corazones para salvación y para redención de nuestras almas es ciertamente de la propiedad de Él. Él es el dueño del tiempo de nuestra salvación. Amén. Él es el dueño de nuestra salvación y Él es el dueño del tiempo de nuestra salvación. Él, pero para usted y para mí, es una urgencia imperiosa, inminente, necesaria, urgente, crítica, ya, ahora, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Entonces, mire, déjele la soberanía a Dios. No se apropia usted de la soberanía de decir, bueno, mañana. No, para usted y para mí es hoy. Y eso es, mi amado hermano, lo que nosotros vamos a ver en la mañana de hoy, en esta porción de Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20. El Señor, Dios de los cielos, nos llamó a una vida eterna en su presencia, y cuando nosotros estamos apercibidos de esa gracia, de esa misericordia, nosotros estamos también dispuestos a agradecerlo por la eternidad. Estamos entonces confiados en una realidad eterna de nuestra vida. No nos limitamos simplemente a la realidad temporal de nuestra vida, sino que ponemos nuestros ojos en lo eterno. Y eso es lo que la palabra de Dios también nos enseña, que el Espíritu hace en nuestros corazones. Nos enseña a ver más allá. Nos enseña a ver lo eterno. En la porción que nosotros iniciamos hoy, de Mateo 20, nosotros nos daremos cuenta de esa verdad por medio de este mensaje que hemos titulado Los llamados a la viña del Padre. Los llamados a la viña del Padre. Una porción que bien pudo haber sido parte del capítulo 19. Usted y yo sabemos que la división de los capítulos y versículos no es inspirada. Esto de capítulo 19, verso 1, 2, 3, no, eso no es inspirado. Esa fue una organización, ¿verdad? Textual que nos ayuda hoy a una lectura temática, a un seguimiento, a una pausa, a una lectura, ¿verdad?, sistemática. Pero bien, esta porción pudo haber sido parte del capítulo 19.
por lo que vamos a ver. De hecho, por la manera en cómo comienza el verso 1 del capítulo 20, usted lo ve allí. Porque el reino de los cielos, esa declaración del Señor Jesucristo responde a una idea que él venía desarrollando. Y lea conmigo el verso 30 del capítulo 19, por favor. Léalo conmigo. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Pero muchos, léalo conmigo. Pero muchos serán, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces el verso 1 del capítulo siguiente comienza, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Ahí el Señor Jesucristo desarrolla, mi amado hermano, una similitud adicional acerca del reino de los cielos. ¿Usted ve por qué yo digo que el Señor Jesucristo sigue enseñándonos acerca del reino de los cielos? El Señor Jesucristo ocupó lo que nosotros conocemos como el capítulo 13 de Mateo con tremendas, maravillosas ilustraciones acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es como una red echada en el mar, el reino de los cielos es como una perla preciosa. ¿Ah? Una serie de similitudes maravillosas. Y el Señor Jesucristo vuelve en este momento y dice, el reino de los cielos es semejante. Usa una similitud particular. Vamos a leer la porción, versos 1 al 16. Luego vamos a orar. Dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llámame a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora. ¿Tú sabes lo que es eso? Y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, dice el Señor Jesucristo, cerrando la descripción de su parábola, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y yo no sé si usted se da cuenta, junto conmigo, que el versículo 16, entonces, como que cierra la idea completa que el Señor Jesucristo comenzó en el capítulo 19, ¿sí o no? En el capítulo 19, verso 30, allí, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo hablaba a Pedro acerca de la pregunta que Pedro le había hecho al Señor. ¿Y qué hay para nosotros, los que te hemos seguido? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Le respondió con respecto a la vida venidera, le respondió con respecto a las
al cumplimiento de las promesas allá en la regeneración. Y les habló acerca del cumplimiento de grandes y maravillosas promesas que sustentan al pueblo de Dios durante esta vida presente. Pero terminó diciendo, pero muchos serán postreros y postreros primeros. Y el Señor Jesucristo continuó desarrollando esa idea durante esta primera porción del capítulo 20, y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, oh Señor, y te pedimos que en este momento tú nos encamines con tu Espíritu Santo a través de esta porción, nos lleves, oh Señor, de la mano, nos muestres tu voluntad a través de ella, nos ayudes por medio de tu Espíritu al final a asumir firmes convicciones de aplicarlas a nuestra vida para que no nos quedemos siendo solamente oidores de ella. Dios de la gloria, bendícenos, bendice a tu iglesia en esta mañana con tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mire, mi hermano, esta es la 8ª vez que el Señor asemeja al reino de los cielos a un evento, a una labor, a una persona, ¿verdad? En fin, a un contexto de la vida diaria de las personas que le escuchaban. El Señor hacía esto como un recurso didáctico maravilloso, porque el Señor lograba que las verdades espirituales que debían ser aprendidas por ellos pudieran venir a sus mentes y a sus convicciones por medio de verdades que ya ellos conocían. Entonces es como un gran principio de la enseñanza, enseñar cosas nuevas a partir de lo conocido. Y ya estos hombres conocían todo lo que significaba esta verdad para ellos. No todos eran dueños de viñedos, no todos eran grandes ¿verdad? terratenientes o agricultores, hombres que contrataban a otros hombres que tenían menos propiedades y entonces los empleaban en sus campos. Muchas personas, ¿verdad?, pernoctaban allí en las plazas, a lo mejor buscando qué hacer durante las primeras horas del día. Usted sabe, hombres que no tenían un trabajo fijo particular como una mayordomía y estaban allí buscando echar el día, como se dice normalmente. Vamos a ver quién me contrata. Yo tengo mis manos y tengo deseo y necesidad de trabajar. Y estaban allí esos hombres. Y ese fue el escenario que el Señor Jesucristo utilizó para entonces enseñar esta gran verdad acerca del reino de los cielos. Y mi amado hermano, el Señor le ha dado a su iglesia el mismo discernimiento, la misma sabiduría de lo alto, que descansa en su palabra, para que usted y yo hagamos lo mismo. Para que usted y yo hagamos lo mismo. Usted y yo nos veamos en un momento dado, en un escenario particular, y mire, ponga en ejercicio en ese momento. De hecho, mientras más particular es el escenario, más aplicable pudiera ser la verdad bíblica, para que entonces usted predique de Cristo, para que usted pueda predicar de Cristo a partir de los escenarios particulares que vengan a nuestra vida. Esa es la labor, esa es la encomienda que usted y yo tenemos como embajadores del reino de los cielos para llevar a cabo la gran comisión. No espere un momento especial de convocatoria, de predicación y de evangelismo. No, aproveche cada momento que el Señor le permita en su día, escenarios particulares, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en reuniones con amigos, y hable allí acerca de la palabra de Dios y acerca de cómo se asemeja esto al reino de los cielos, cómo se asemeja esto a ese contexto espiritual, existencial, atemporal, porque el reino de los cielos ya ha llegado, vino en la persona de Cristo, pero el reino de los cielos todavía está por manifestarse, ¿verdad? A la manera en como nosotros sabemos que se va a manifestar con todo poder y gloria para la eternidad, para la exaltación de la gloria de Cristo por la eternidad. Pero sin embargo, mientras tanto, usted y yo estamos viviendo, al menos eso es lo que se espera, o al menos eso es lo que se demanda en la palabra de Dios para el Hijo de Dios. Estamos viviendo en el contexto del reino de los cielos. Amén. Estamos viviendo en el contexto del reino de los cielos. Y usted y yo estamos viviendo en el contexto del reino de los cielos. Debiéramos entonces, por tanto, conocer las regulaciones acerca de ese reino de los cielos del cual yo tengo una ciudadanía. De manera que yo me rija
de forma superior por las pautas que me traza la palabra de Dios, que es la constitución del reino de los cielos. Amén. Ella es la constitución del reino de los cielos en términos legales. Y yo aquí, de la palabra de Dios, yo tengo la capacidad entonces de vivir una vida que glorifique al Dios de los cielos y en consecuencia, aunque usted no lo crea, por más disruptivos que seamos en algún momento con respecto al flujo de las cosas en este mundo, nosotros también seremos de testimonio al mundo. También seremos de testimonio al mundo. Cuando yo utilicé esa palabra, a lo que me refiero es que muchas veces nuestras posturas, nuestros pensamientos, nuestras posiciones, nuestras declaraciones chocan con la corriente de este mundo. Pero usted y yo tenemos una meta superior, y es la de glorificar al Dios y Padre en el contexto del reino de los cielos. El Señor Jesucristo enseñó acerca del reino de los cielos muchas veces. Esta es la 8ª vez que Él enseñó acerca del reino de los cielos. El Señor Jesucristo comparó el reino de los cielos con un hombre que sembró buena semilla en su campo y mientras dormían vinieron los enemigos y sembraron cizaña en medio del campo. ¿Usted se acuerda de esa comparación? Una de las primeras comparaciones. El reino de los cielos es semejante a esto. Luego el Señor comparó el reino de los cielos con una semilla de mostaza. Luego lo comparó con la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de pan y entonces fue leudado todo, fue afectado todo por el impacto del reino de los cielos. Luego lo comparó con un tesoro escondido en un campo, con una red que se echa en el mar, con un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En el capítulo 18 lo comparó con un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y perdonó a uno que le debía 10,000 talentos. El Señor Jesucristo utilizó todos estos escenarios particulares. Y en este capítulo 20, ¿verdad? El Señor Jesucristo comienza explicándonos una característica del reino de los cielos con el ejemplo de un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, en más de una ocasión, el Señor Jesucristo utiliza esa figura del padre de familia. Y no es un chofer de carro público. Es una figura particular que el Señor utiliza y tiene un sentido. Y lo vamos a ver ahora, después que leamos la porción desde los versos 1 al verso 7. ¿Ok? Vamos a leer esa porción en este primer punto del texto de esta mañana. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Todos estuvieron de acuerdo en un denario al día. De hecho, ese era el salario de un día de trabajo. Eso era lo usual, un denario al día. Saliendo cerca de la hora tercera del día, la hora primera del día, a la hora que salió el padre de familia, es esa hora cercana a las 6 de la mañana. Es esa hora cercana allí rompiendo el alba, porque el calendario judío comienza con la hora primera allí a las 6 de la mañana. La hora tercera entonces serían las 9 de la mañana, ¿sí o no? La hora tercera. Y la hora sexta sería como el mediodía, ¿sí? Y la hora novena sería como las 3 de la tarde. Usted acuérdese de eso, porque cuando nosotros lleguemos al momento de la crucifixión del Señor Jesucristo, usted y yo necesitaremos tener eso muy en cuenta para entender la manera en cómo el Señor Jesucristo fue levantado allí en una cruz y a qué hora aproximadamente el Señor Jesucristo entregó el Espíritu, dice la palabra de Dios, cerca de la hora tercera, dice la palabra de Dios. Entonces, el manejo suficiente, mínimo, de estas cosas es importante para entender lo que la palabra de Dios nos dice. De manera particular en esta porción, en esta mañana. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña, verso 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, nueva vez, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Ahí está, el mediodía
y las 3 de la tarde, ¿verdad que sí? E hizo lo mismo. Y mire el verso 6, saliendo cerca de la hora 11, más o menos como qué hora es, era como las 5 de la tarde, ¿verdad que sí? Porque la hora 12 hubiera sido como las 6 de la tarde, ¿verdad? Que como que ya ahí concluye prácticamente el día, el espacio de tiempo que el calendario judío llamaba día. La hora 11, cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y es como una pregunta, ¿verdad?, que arrastra a otra. Y ustedes no se han dado cuenta que yo estaba contratando gente todo el día. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Qué ustedes hacen aquí todo el día desocupados? Yo he venido 1, 2, 3, 4, y esta es la 5ª vez que vengo y ustedes están aquí todavía. ¿No le parece eso a usted? Que esa pregunta como que arrastra esa carga, yo no voy a decir de indignación, pero por lo menos de inquietud acerca de ese padre de familia. Ha ido a la plaza y ha recorrido la plaza 5 veces y todavía hay gente desocupada. Y ellos le dijeron, nadie nos ha contratado, nadie nos ha contratado. Y él les dijo, pues id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Mire, es importante que nosotros comencemos a ver los detalles de esta porción particular. Y el uso de la figura de un padre de familia en esta porción por parte del Señor Jesucristo es importante, es relevante, tiene su peso dentro de todo el uso de los símiles y las parábolas que el Señor Jesucristo utiliza a través de la Biblia, a través del Nuevo Testamento, a través de los evangelios. Aunque, mi amado hermano, no haya una relación directa entre el papel de un padre de familia y el contexto de la parábola. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo quiero decir. El Señor Jesucristo dice porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Y no hay una razón directa por la cual el Señor diga padre de familia que luego se vea en el desarrollo de toda el símil, de toda la parábola. No se le ve a este hombre hablando con sus hijos o hablando con su esposa. No, está allí hablando con jornaleros. Sin embargo, el Señor Jesucristo hace la aclaración, hace la puntualización y dice un padre de familia. Es importante entonces entender que el Señor Jesucristo hace esto para que nosotros podamos conectar adecuadamente la figura de nuestro Dios y Padre con respecto a esta declaración que el Señor Jesucristo está haciendo en este ejemplo particular. Esta característica nos permite asociar a Dios en la persona del Padre en medio de cada comparación que el Señor Jesucristo hace del reino de los cielos. Nuestro Dios, mi amado hermano, como un padre de familia, establece su reino como la familia de la fe y nos integra a la familia de la fe como hijos adoptados suyos que somos. Amén. Eso es lo que él hace. Por medio de Cristo, nosotros somos hijos suyos a la familia de la fe. Y entonces hace sentido que cada vez que el Señor Jesucristo ponga un ejemplo acerca del reino de los cielos, cada vez que el Señor Jesucristo ponga un ejemplo acerca de la familia de la fe, lo haga partiendo de la figura de un padre de familia. Y es para que usted y yo hagamos la asociación suficiente y podamos entender que Dios no es un Dios impersonal, que nuestro Dios no es un Dios tirano. Nuestro Dios es un Dios que por medio de Cristo usted y yo podemos llamar Abba, Padre. Ese es nuestro Dios, un padre de familia. Esa es la realidad. Él establece esa familia por medio de Cristo. De hecho, la palabra de Dios nos dice, y usted puede recordar esa declaración acerca de nuestro Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 12, donde nos dice que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Sí o no? El autor y consumador de la fe, el que establece el contexto familiar para que todo aquel que sea de la fe pueda venir e integrarse a la familia de la fe. Él establece la familia de la fe, él pone las reglas en el reino de los cielos. Como todo padre de familia pone las reglas en su casa. El Señor me permitió hace 28 años
Mi hija mayor tiene 26. Me permitió hace 28 años comenzar una empresa, una familia, ¿eh? Y me dio convicciones para poner pautas en esa familia. Y usted sabe cómo dice uno, no, aquí hay un librito, ¿sí o no? Cada familia tiene su librito, ¿eh? Gloria a Dios que me permitió poner este librito como pauta para mi familia. Este es el librito de mi familia. Pero vamos a ser honestos, yo también tengo un librito de regulaciones, ¿sí o no? Cada uno tiene un librito de regulaciones. Mira, ya después de esta hora no puedes estar en la calle, ¿eh? Y esto, y lo otro, ¿eh? Bueno, seguramente me estarán mirando por ahí con alguna carita. Papi, tú tienes demasiadas reglas. Pero hay que tener reglas. Hay que poner pautas. Hay que poner algunas pautas para que nosotros como padres de familia podamos vivir quieta, ordenada y sosegadamente, glorificando al Dios de los cielos. Déjeme decirle, no manga por hombro, como a veces uno ve, lamentablemente, tantas familias. Y más lamentable aún, familias cristianas, donde uno ve las cosas muchas veces manga por hombro y uno dice, pero ven acá, y no hay pautas en ese hogar. Y entonces allí, mire, comienza uno incluso a cuestionar la cabeza de esa familia. No hay una autoridad en esa familia que ponga reglas, que ponga normas. Nuestro Dios, mi amado hermano, se ha ocupado de eso, de establecer su reino, de establecer las pautas como todo padre de familia. Y sobre todas las cosas, mi amado hermano, Él se presenta como un padre de familia en todos estos contextos de similitud que nos explican el reino de los cielos, para que nosotros podamos entender que Él como Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y esa relación particular entre Dios y Padre, enviando a su Hijo Jesucristo, que también es Dios encarnado, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Él es Dios hecho hombre, pero esa relación particular, usted y yo debemos dejar a un lado la complejidad de la triunidad y entender que Él es el Padre y que Cristo es el Hijo. Y esa relación particular nos muestra a Dios como un padre de familia. Por eso es que en todas estas similitudes particulares, el Señor Jesucristo usa esa figura, ese es el rol protagónico como padre de familia que juega Dios el Padre en los cielos, en todas estas parábolas y similitudes. Esta en especial nos dice que el padre, dueño de una viña, sale por la mañana a contratar obreros para el día, y luego lo vemos, ya usted y yo lo analizamos, lo vemos que sale de nuevo a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena también. Es decir, mi amado hermano, déjeme decirle lo siguiente. Yo no sé si usted está de acuerdo con esto que le voy a decir, pero el Señor, dueño de esta viña, si de algo está consciente, es de la abundancia y de la plenitud de su viña. Él es el dueño de la viña y Él sabe, Él está plenamente consciente acerca de la abundancia de su viña, por lo cual constantemente vive llamando obreros a su viña. Este padre de familia de nuestro ejemplo en esta mañana, de esta porción de Mateo capítulo 20, Él es consciente de la abundancia de su viña y porque está interesado constantemente en buscar a obreros para que vendimien en su campo, lo vemos entonces que sale una y otra vez a las plazas a llamar a obreros para su viña. Mi amado hermano, este hombre no tiene necesidad. Quien tiene necesidad de trabajar en la viña son los obreros que están ahí desempleados, ¿sí o no? Son los obreros que están ahí haciendo nada y todavía había gente a las 5 de la tarde que no lo habían contratado. No es el dueño de la viña que tiene necesidad. Son los obreros que tienen necesidad de trabajar.
Somos nosotros, mi amado hermano, que tenemos necesidad de estar en la viña del Señor, sirviéndole y beneficiándonos de su viña. Somos nosotros. Y Él, mi amado hermano, plenamente consciente de la abundancia de sus promesas, de la abundancia del reino de los cielos, nos llama a su viña constantemente. Algunos estaban allí, mi amado hermano, sin haber trabajado, a lo mejor apercibidos de que estaban contratando para la viña. O a lo mejor no se habían dado cuenta, ¿verdad? Pero es mi convicción, mi amado hermano, que sin necesidad de más obreros, el Señor de la viña continuó contratando a estos hombres. Y lo hermoso de esta comparación, mi amado hermano, es que nosotros no tenemos la necesidad de suponer que podría tratarse de la manera en que los hombres son llamados a la abundancia de la viña del Señor, a trabajar y servirle a Él por una promesa acordada de antemano, que es la vida eterna. Nosotros no tenemos que suponer esto, porque el Señor mismo dice que así es el reino de los cielos. No tenemos que suponerlo. Mira, posiblemente eso se parezca a cómo trabaja el reino de los cielos, invitando a hombres para trabajar y servir al Señor. No, el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos es semejante a esto. Esto es el reino de los cielos. Así es que funciona el reino de los cielos. El Dios y Padre de los cielos, el dueño de la viña, Él llama a todo el que Él llama. Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y lo hace conforme a su tiempo, a través de la historia, para que los hombres sean salvos. El Dios de los cielos llama a la primera hora del día, llama a la tercera hora del día, llama a la hora, al mediodía, como decimos los dominicanos, en la tetera del sol, ahí está el Señor llamando. Llama a las 3 de la tarde y aún al final del día. Y entiéndalo como usted lo entienda, lo vamos a ver en detalle ahora, pero entiéndalo como usted lo entienda, el Señor sigue llevándose la gloria por esa iniciativa de gracia de llamar obreros a su vida. Entiéndalo usted como que eso se refiere en el ocaso de las vidas, o entiéndalo usted como que eso se refiere al final de la historia. Como quiera que usted lo entienda, el Señor recibe la gloria. Este panorama particular representa el contexto cronológico del plan redentor. Y este es uno de los aspectos en que pudiéramos entenderlo y es completamente aplicable a lo que estamos viendo en esta parábola, en esta similitud, en este símil que el Señor Jesucristo utiliza. La salvación, mi amado hermano, no se predicó solo una vez. No se predicó o estuvo disponible cuando el Señor Jesucristo vino, por ejemplo, y nunca más. No, mi amado hermano. Sino que el Padre ha sabido salir a la primera hora de la mañana, salió a la tercera, salió a la sexta, salió a la novena y continuará saliendo en busca del pecador hasta que Cristo venga otra vez. El llamado y reclutamiento al ejército del Señor ha sabido estar presente a través de la historia. Cuando explotó la eficacia de la iglesia primitiva allí en Jerusalén, muchos dicen que a causa de las persecuciones, pero esas persecuciones las permitió Dios para eso, para que la iglesia saliera a predicar el evangelio. Cuando la luz retornó a las escrituras durante la reforma del siglo XVI, durante los distintos avivamientos que se han generado en medio de la iglesia, y Dios sigue llamando a servirle en medio de la expansión de su reino. Han sido muchas las ocasiones a través de la historia en que se han generado iniciativas masivas, poderosas, evangelísticas, que no son otra cosa que mayordomos del Señor de la viña, llamando e invitando a los hombres, invitando a las almas para que vengan y sean contratados por esa promesa maravillosa, por esa promesa de justicia que el Señor nos dará al final de la historia. Pero mi amado, el día de trabajo tiene que concluir, ¿sí o no? El día de trabajo termina. Y por eso vemos el verso 8. Mírenlo conmigo. Cuando llegó, ¿qué dice allí? La noche. Cuando llegó la noche,
el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales. Págales el jornal del día, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Esa fue la decisión del dueño de la viña. Llámame a los jornaleros y comienza llamando por los últimos que yo llamé a la hora 11. ¿De acuerdo? Mi hermano, mire, déjeme decirle algo. Yo no sé si a usted le hace sentido esto que yo le voy a decir ahora, pero el día que Cristo venga, lo que hayamos quedado no prevaleceremos sobre los que durmieron. Amén. Los que durmieron en Cristo se levantarán primero. Los que durmieron en Cristo se levantarán primero, dice la palabra de Dios. Y de igual manera, mi amado hermano, usted y yo podemos ver cómo el Señor Jesucristo es el dueño del tiempo en medio del plan de salvación. Y Él ha decidido, por medio de este ejemplo particular, recompensar, dar el pago acordado a aquellos que fueron llamados últimos. Dice la palabra de Dios aquí en el verso número 8. Comenzando, llama y págales, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Mire, el señor de la viña, mi amado hermano, el padre de familia, nunca cesó de llamar a obreros para su campo. Y aún estos, los que atendieron el llamado a la hora 11, con todo y que serán salvos al final de la historia, igual recibirán el pago por haber atendido el llamado, dice la palabra de Dios. Nosotros vemos entonces cómo ese escenario se asemeja a un desarrollo histórico del plan redentor de nuestro Dios, pero también si nosotros vemos este escenario como el tiempo de la vida en cada persona y no el tiempo de la historia, aún así, el padre de familia, reitero, recibe toda la honra y la alabanza por su bondad y su misericordia, pues Él es el que llama. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Usted conoce esa porción. Porque a los que antes conoció, dice la palabra de Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice el verso 30, mi amado hermano, mire, a estos también llamó a trabajar en su viña. A estos también llamó, porque el plan redentor de Dios incluye un llamado y ese llamado tiene que ser respondido. Ese llamado tiene que ser respondido. Y a lo que llamó a esto también justificó, y a lo que justificó a esto también glorificó. Nosotros todavía no hemos sido glorificados, pero hemos sido llamados. Amén. Hemos sido llamados. Y todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Déjeme decirle esto, porque lo vamos a ver al final. Absolutamente todos los que estamos aquí hemos sido llamados por la predicación de la palabra de Dios. Pero muchos son llamados. Eso es lo que dice la Biblia. Muchos son llamados, pero pocos son los elegidos para ir a la viña. Muchos son llamados allí en la plaza. Mire, y no se llame engaño. De este grupo que el Señor contrató a la hora 11, aún se quedó gente ahí. ¿Usted me entiende? Aún se quedó gente ahí en la plaza que no fue contratada. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El hombre que viene a los pies de Cristo temprano en su vida, a la primera hora,
o allí cuando se hace ese primer llamado y que ya estaba allí, listo para ir a trabajar desde las 6 de la mañana. Esos que atendieron el llamado temprano en sus vidas, como aquellos que vinieron a la hora 1/10 de sus vidas, en su vejez, a la última hora, o posiblemente en un lecho de muerte, mi amado hermano. Ambos recibirán el salario prometido, dice la palabra de Dios. Ambos serán compensados justamente por el Padre. Ambos serán poseedores de la misma vida eterna, de la misma bendición, de la misma gracia eterna para salvación. Porque no depende de nosotros, depende del Padre que llama y depende del Padre que salva. La salvación es de Él y Él ha considerado justo compensarnos con la vida eterna, aun cuando tú hayas sido llamado en el ocaso de tu vida, a la hora 1/10. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, mi amado hermano. Aunque los de la hora 1/10 estuvieran a lo mejor escondiéndose del llamado, mi amado hermano. Eso lo voy a repetir otra vez. Porque yo sé que nuestras almas se afligen con nuestros seres queridos y nosotros quisiéramos, pero ya están llamando y contratando hace desde las 6 de la mañana que tú haces aquí todavía. No es eso lo que nos oprime y nos carga el corazón muchas veces. Con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos. Y lo vemos todavía en las plazas haciendo nada. Haciendo nada en el colmadón de la esquina y haciendo nada. Cuando ya han ido 4 veces a llamar para contratar para la viña. Yo no sé si usted me está siguiendo la idea. Aunque estos hayan escuchado el llamado y no lo atendieron temprano, aunque se hayan escondido intencionalmente. Mire, si usted termina entendiendo que es el Señor de la vida el que llama y usted lo termina entendiendo a la hora 1/10, no desoiga el llamado. No desoiga el llamado. Venga a la salvación y a la vida eterna que el Padre de familia está prometiendo. Sin embargo, mi amado hermano, tenemos que ser coherentes también con la realidad de nuestras vidas, y es que hoy hay un riesgo en postergar la respuesta al llamado. Por eso leímos al inicio, ¿verdad?, esa referencia con respecto a Hebreos capítulo 4, ese clamor del Espíritu a través de esa porción, y yo quiero que usted vaya conmigo allí, Hebreos capítulo 4, verso 6. Hebreos capítulo 4, verso 6. Dice la palabra de Dios allí: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, aquellos a quienes fueron a buscarlo a la primera hora de la mañana no entraron, por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Y dice la palabra de Dios allí en el verso 7. ¿Cuál es ese día? Hoy. ¿Usted está leyendo conmigo? Hoy, dice la palabra de Dios, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Si tú estás oyendo el llamado, ven a los pies de Cristo hoy. Yo no sé cuál es esta hora en tu vida. Yo no sé si es la hora tercera. Yo no sé si es la hora sexta. Yo no sé si es la hora primera. Yo no sé si es la hora novena. Yo no lo sé. Pero tú de verdad estás dispuesto a esperar la hora 1/10 de tu vida para atender el llamado del Señor. ¿Tú de verdad quieres correr ese riesgo? Esa es la pregunta que de alguna manera debiéramos terminar hoy haciéndonos. Y vamos a terminar con la porción desde el verso 11. Y al recibirlo, dice la palabra de Dios, al recibirlo, ese denario que el Señor pagó llegada la noche. Y mire, yo no quiero espiritualizar el texto, usted lo sabe, que no evado hacerlo. Es un riesgo y es un peligro. No podemos espiritualizar el texto bíblico. Pero la palabra de Dios dice: llegada la noche.
Y yo no sé cómo usted quiere interpretar eso, si es la noche de tu vida o la noche de la historia. Pero en algún momento el Señor Jesucristo dará el pago. Dice la palabra de Dios, verso 11, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y calor del día. A lo mejor si tú lo entiendes desde el contexto histórico, es posible que alguien se levante con un argumento de esta naturaleza pensando, pero esta gente de este tiempo, tan fácil que es para ellos el cristianismo y convertirse a Cristo, cuando tanta sangre se derramó en el pasado. Mi hermano, el Señor llama a la hora primera, a la hora tercera, a la hora sexta, no importa, atiende el llamado. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted tiene que hacer. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. Yo no te hago agravio con esto. No convenimos tú y yo en un denario. Tómalo y vete para tu casa. Eso fue lo que tú y yo acordamos, un denario. Pero yo, en mi soberanía, o no soy yo el dueño de la viña, yo quiero dar a este postrero, a este que yo contraté a las 5 de la tarde para que trabajara una hora nada más, a este quiero darle igual que a ti. ¿Cuál es el problema con eso? Es mi viña y es mi cuarto. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío, dice el dueño de la viña, y en el verso 15, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hermano, mire, es difícil pensar en alguien que en medio de la familia de la fe pueda externar una queja sobre aquellos que van siendo agregados al cuerpo de Cristo. Pero aparecen personas así. Aparecen personas así. Al final usted puede estar seguro que mientras el día de trabajo se desarrollaba y esos obreros veían que continuaba llegando gente, no había en ellos gozo y felicidad, sino posiblemente inquietud y cuestionamiento. Y toda esta gente nueva, ¿y de dónde están saliendo toda esta gente? Pues ya yo no estoy aquí. Y no es conmigo que cuenta el Señor de la viña. ¿Cómo es posible que tengan que estar contratando más gente? Aparece gente así, mi hermano. A usted no llamaron para trabajar en la viña, mi hermano. A usted no lo llamaron para ser el supervisor o el capataz de la viña. A usted lo llamaron para trabajar en la viña. Así que ni usted ni yo, miren, ni los pastores estamos llamados a colocarnos como cabeza de la viña, como dueños de la viña. La viña tiene un dueño y ese dueño es Cristo. Y nosotros lo único que hacemos es dirigir de alguna manera la voluntad del Padre a los corazones de la iglesia para que nosotros podamos trabajar y servirle a Él, que es el dueño, con gozo. Y que podamos servirle con deleite y que pueda ser de bendición para nuestras vidas, para la de la iglesia y para la del pastor. Pero ninguno es el dueño. El dueño es Cristo. El dueño es Cristo. No se constituya usted en un sobreveedor de la viña sin que lo haya llamado para eso. Usted sirve con gozo y punto. Así haya sido llamado a la hora primera de la mañana. La bendición que usted tiene que aprender a disfrutar es que usted fue llamado a la viña del Señor. Esa es la bendición que usted tiene que aprender. 1 Corintios 1. Vayamos allí, 1 Corintios 1, 22. Y mire lo que dice la porción allí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es una locura. Pero para los llamados, dice la palabra de Dios, para los llamados, así judíos como griegos, así judíos, los que fueron llamados primero, o no decía el Señor Jesucristo, yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue a ellos que yo fui enviado. ¿Usted no se acuerda de eso? Cuando el Señor Jesucristo envió a sus discípulos en el capítulo 10, no vayáis sino a las ovejas a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El pueblo de Israel fue el primero que recibió el llamado. Esa fue la hora primera de la historia, mi amado hermano. ¿Usted me está entendiendo?
y luego los gentiles en el desarrollo de la iglesia primitiva hasta nuestros días, que sigue el evangelio por la gracia de nuestro Dios expandiéndose y siendo predicado a través de la historia y a través de las latitudes de este mundo para que almas puedan venir a los pies de Cristo. ¿Ah? Y si lo vemos desde el contexto de la historia, usted y yo tenemos que estar conscientes y de acuerdo en que esta no es la hora primera. ¿Verdad que no? Esta no es la hora primera. Yo no sé si es la hora décima, la hora novena, la hora ya undécima casi. No, yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero usted y yo tenemos el compromiso de seguir llamando gente. Yo no sé qué hora es, pero tenemos el compromiso de seguir llamando gente. De igual manera, mi amado hermano, pudiera aplicarse este inquietante desenlace de estos hombres que discutieron con el dueño de la viña a la relación entre la nación de Israel y los gentiles, tomando los primeros llamados como aquellos a quienes se le predicó el evangelio por primera vez, a los judíos, para luego dar paso a la masiva predicación del evangelio a los gentiles por medio de la iglesia. De hecho, las escrituras advierten claramente acerca de esto en Romanos 10, vaya conmigo por favor allí para que veamos esa porción y con esto terminamos. Las escrituras advierten que Dios movería a celos a la nación de Israel a causa de un pueblo que no era pueblo. ¿Usted me entiende? ¿Cuál es ese pueblo que no era pueblo? Usted y yo. Usted y yo. Una nación gentil que habría de ser agregada como un injerto a la vid verdadera que es Israel. Dios lo advirtió que la nación escogida, que la nación de Israel sería movida a celo. Entonces a esto tú le estás pagando lo mismo que a mí, siendo yo la nación de Israel. Mire Romanos 10. Entonces si queremos aplicarlo en el contexto histórico de la historia, ¿usted me entiende? La manera en cómo la nación de Israel fue la primera que recibió el evangelio, porque de ellos vino el Mesías. Y a ellos fue dada la promesa, ¿no? Mas no todos, verso 16 de Romanos 10, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, ¿acaso no han oído? ¿No se le ha predicado el evangelio a la nación de Israel? No. A lo primero que se le predicaron fue a la nación de Israel. A lo primero. Con exclusividad. No. No vayan a ningún otro sitio. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No me vayan a lugares de gentiles. No, vayan a Israel. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Acaso no han oído? Antes bien, escribe Pablo allí, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Rebelde y contradictor. Entonces, precisamente por eso, mi amado hermano, que el Señor concluye, y con eso nosotros también vamos a concluir, declarando dos verdades relacionadas al pacto de redención en la sangre de Cristo. Y la primera verdad es que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y la otra verdad, pero que también es causa de la primera, es que porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Muchos están en las plazas y son objeto del llamado. Y entre esos estuvieron y siguen estando los de la nación de Israel, que rechazan y siguen rechazando a Jesús como el Mesías.
De manera que siendo los primeros en recibir el Evangelio, porque aún el Evangelio y el Mesías mismo vino a través de ellos, como escribe Pablo a los romanos, aún así lo rechazaron. Pero todo aquel que lo recibe, mi amado hermano, dice la Biblia, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la promesa. Yo no puedo concluir este mensaje en esta mañana con otra declaración que no sea, ven a los pies de Cristo hoy. Atiende el llamado, porque no sabemos la hora que es. No sabemos cuál es esta hora, mi amado hermano o persona que nos visita en esta mañana. Atiende el llamado por las plazas, por las calles, por las casas, por las iglesias. El padre de familia está llamando a su viña, pero él no tiene necesidad. Tú y yo somos los que necesitamos de Cristo. Tú y yo somos los que necesitamos de Cristo. Venga salvación y vida eterna y hazlo ahora, mi amado hermano, a esta hora de tu vida. A esta hora de tu vida. Amén. Padre, Dios de la gloria, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos, oh Dios del cielo, que tú conmuevas nuestros corazones con tu palabra, que tú conmuevas nuestros corazones, porque rechazar, oh Dios del cielo, el llamado para que vayamos a tu viña, para que formemos parte, oh Señor, de tu plan, rechazar constantemente, postergar constantemente ese llamado, endurece nuestros corazones. Oh Dios del cielo, y podríamos vernos en la hora 11 y aún así no ser contratados, porque estamos allí, oh Señor, sin el ánimo, sin el deseo, posiblemente esquivando, oh Señor, a los que contratan, esquivando a los que predican tu palabra, esquivando a aquellos que salen por las calles, esquivando a aquellos que salen tratados y Biblia en mano, oh Señor, y tildándoles de locos, tildándoles de exagerados, de extremistas, ignorando, oh Dios del cielo, que son los mayordomos del reino que han salido, que han sido enviados para contratar a las almas para tu vida. Oh Dios de la gloria, ten misericordia de este mundo, ten misericordia de esta nación, ten misericordia de esta ciudad, ten misericordia de esta comunidad, ten misericordia de esta iglesia. Padre, hay almas que necesitan a Cristo Jesús y nosotros, por nuestra parte, necesitamos continuar predicando a Cristo Jesús. Ten misericordia, oh Señor. Por eso en esta hora yo quisiera pedirle a la iglesia que orando junto conmigo intercedamos al Señor por aquellas personas que estén aquí o que estén conectadas, que no tengan a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Y queremos animarles a cualquiera que esté en esa condición aquí, en este lugar, que pueda orar en su corazón, convencido primero que todo de pecado en su vida, convencido ante todas las cosas de la necesidad de arrepentimiento en su vida, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Por más gracia que veamos emanar de la cruz, sin arrepentimiento no hay salvación. Convencido de esto, convencido de que somos pecadores, podamos orar delante del Padre y podamos rogarle al Dios de los cielos que nos contrate. Padre amado, Dios de la gloria, mira mi corazón, yo soy pecador, yo soy pecador, yo soy pecador. Ten misericordia de mí. Mírame aquí, no estoy haciendo nada con mi vida. El día de mi vida está pasando, oh Dios del cielo, yo estoy aquí y no me han contratado. Ten misericordia de mí. Ayúdame a no esquivar más a los contratadores. Ayúdame a no esquivar más tu palabra, a no esquivar más tu llamado. Oh Dios del cielo. Mira mi corazón, recíbeme, oh Señor. Ven a morar a mi corazón. Sella mi corazón con tu Santo Espíritu. Ora de esa manera, si tú estás aquí o estás conectado con nosotros en esta mañana vía las redes. Ora de esa manera. Porque no podemos menospreciar la oración del pecador, pero no podemos confiar en ella simplemente porque sí, sin que haya una convicción de pecado en sus corazones, sin que haya una convicción acerca de la necesidad de arrepentimiento.
Provee, oh Dios del cielo, a los corazones esa convicción en este momento. Esa convicción de arrepentimiento. Para que esa alma, esa persona, ese hombre, esa mujer que puede estar aquí, pueda venir a los pies de Cristo. Todos en oración, intercediendo. En esta hora yo quisiera simplemente una pregunta simple, sencilla. Ni siquiera es una pregunta que te compromete a tomar una decisión por Cristo en este momento. Yo solamente quiero ver tu mano si tú has entendido que necesitas de Cristo, aunque no estés listo para entregar tu vida a Cristo. ¿Hay alguna mano aquí en esta mañana? De una persona que diga, pastor, yo sé que necesito de Cristo, pero no estoy listo. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así en esta mañana que pueda levantar su mano y decirme, sí, yo sé que necesito de Cristo, pero todavía no estoy preparada para recibirle? ¿Hay alguna persona así de aquí? Padre, te damos gracias por tu palabra. Si esta pregunta no es respondida, oh Dios de la gloria, no hace sentido la segunda. No podemos llamar a un corazón a que venga a los pies de Cristo si no entiende su necesidad por él. Por eso te pedimos que tú sigas trabajando, oh Dios, que tú sigas trabajando en los corazones, que tú sigas colocando en ellos la convicción de una firme necesidad por Cristo Jesús. Tráeles a convencimiento a cualquier persona que esté aquí o que esté conectado en las redes, tráeles a convencimiento de su pecado. Tráeles a un convencimiento de la cruda realidad del pecado en nuestras vidas y de la cruda realidad del destino al cual Él nos lleva, Él nos dirige. Tráeles a esa convicción, porque luego de esa firme convicción en sus corazones, oh Señor, será evidente, será, oh Señor, sencilla la decisión por la única respuesta que ha sido dada para salvación y vida eterna, que es Cristo Jesús. Pero no podemos, oh Dios de la gloria, comenzar por Cristo. Tenemos que comenzar por una convicción de pecado para que luego podamos ver a Cristo. Padre amado, bendice a tu iglesia, dirígenos en el resto de este día.